Hola, ¿qué tal? A los cursos de Sociología de la Moda. Bueno, hoy vamos a ver las clases 3 y 4. ¿Por qué dos clases en una? Se preguntarán. ¿eh? Bueno, dos clases en una porque en realidad la clase 4, que es sobre estratificación social, es una clase bastante breve y que se desprende de la clase 3, está muy vinculada con la clase 3, entonces me pareció interesante que las tuvieran las dos juntas, ¿sí? Como para que podamos unir bien y entender bien estos dos temas. Eh, Ahora cuando les pase el link de este video, les voy a mandar a los tres cursos las cuestiones operativas y lo que les quería decir es que si bien la semana que viene tenemos el feriado, vieron que cambiaron el día del feriado, vamos a seguir con el cronograma de las clases como si tuviéramos clase durante la semana, porque si no realmente nos perdemos de muchas clases, sobre todo los chicos de los martes y los lunes, entonces seguimos, vamos a tener una clase por semana. Y después vamos viendo los cronogramas de entrega, ¿sí? Así que este es un aviso general. Bueno, habiendo empezado con esto, con todo lo operativo, vamos a empezar ahora con la clase de esta clase 3 que tiene que ver con los paradigmas en ciencias sociales, que es el capítulo 2 de Macionis y del manual de Macionis y Plummer. Y la otra parte de esta clase es el capítulo 8, pero que ustedes van a ver que están muy vinculados entre una y otra. ¿Por qué tenemos que hablar de paradigmas? Si ustedes me pueden decir por qué en el estudio de la moda me tengo que adentrar tanto en este tema. Bueno, primero que no lo vamos a ver con mucha profundidad y lo vemos como para entender cómo es que la sociología tiene estas ramas de pensamiento. Yo digo que son troncos los paradigmas, son como troncos de donde salen las teorías para poder entenderlo. Por ejemplo, yo podría explicar a la moda a partir de estos tres paradigmas, por eso lo vemos, por eso lo tenemos incluido en la cursada, porque se acuerdan que en las clases anteriores vimos que no había una sola sociología, sino que había teorías sociológicas. Bueno, cada una de esas teorías sociológicas va a analizar la realidad, va a analizar los hechos sociales desde su paradigma, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, pero ¿qué es, qué es un paradigma? ¿Sí? O qué, digamos, cómo lo relaciono con las teorías. Los paradigmas son cosmovisiones de la realidad. En cada época histórica, la ciencia ha descubierto distintas cosas, por ejemplo, la teoría de la relatividad, la evolución, el inconsciente en Freud, el sistema planetario con Copérnico. Un paradigma es una cosmovisión del mundo, compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los problemas que se presentan en ella, ¿sí? Entonces, los paradigmas lo que hacen es, a partir de un descubrimiento científico, explicar lo que sucede en la realidad, ¿sí? En la realidad social. Entonces, estos paradigmas producen teorías. Entonces, la teoría es una exposición de cómo y por qué se relacionan ciertos hechos específicos, ¿sí? Y a su vez, la teoría se va a valer de herramientas metodológicas y de recopilación de datos para guiarnos en el pensamiento y en la investigación. Yo digo que, que me adelanté, yo digo que, como ustedes pueden ver acá, están estas tres caricaturas, porque estos tres señores, estos tres pensadores, estos tres sociólogos, si bien no se autollamaron así, podríamos decir que Weber en algún momento se reconoce sociólogo, pero estos tres pensadores son los que generan estos tres troncos de pensamiento sociológico. Uno es Durkheim, que genera lo que es el positivismo, aquí lo vamos a estudiar como funcionalismo. El otro es Marx, que aquí
lo vamos a estudiar como, dije funcionalismo y positivismo con Durkheim, Marx, materialismo histórico o teoría crítica, ¿sí? O paradigma crítico, y Weber, que lo vamos a estudiar como el paradigma de la acción social o paradigma de interpretacionista. Estos tres pensadores van a generar los tres paradigmas principales en ciencias, en sociología. Y a partir de esto, si yo quisiera hoy explicar la moda, depende de cada uno de los paradigmas en donde me pare, puedo explicar la moda de distintos lugares, ¿sí? De hecho, creo que una de las preguntas del trabajo práctico tiene que ver con eso, ¿sí? Hoy igual lo vamos a explicar un poquito acá en el teórico. Durkheim es el señor del hecho social, que ustedes tienen que hacer el trabajo, que muchos ya me mandaron hoy. Y habla de un hecho social, él desarrolla el paradigma positivista, muy vinculado con el funcionalismo, hablando del hecho social, estudiando los hechos sociales como si fueran cosas, ¿sí? Él va a estar muy preocupado por entender a la sociedad en un esquema de las leyes naturales, de las ciencias naturales, de la matemática, de la física. Entonces él va a decir que los hechos sociales son cosas, ¿sí? Son cosas para estudiar. No porque transforme un hecho social en una silla, supongamos, para medir y para ver cuánto pesa y cuánta madera tiene esa silla, sino para ver cómo es ese hecho social y explicarlo como si fuera algo natural, ¿sí? Un proceso natural o un proceso parecido al de las ciencias naturales. Bueno, antes que adelantarme a esto, entonces vamos a ir al paradigma funcionalista, ¿sí? Que decíamos que imagina la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para fomentar la solidaridad y la estabilidad. De esa manera ve el paradigma funcionalista a la sociedad, ¿sí? Nuestras vidas están guiadas por una estructura social que implica pautas estables de comportamiento social. El paradigma funcionalista ve a la sociedad como si fuera un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo humano, y ese cuerpo humano lo que tiene es que funciona, ¿vieron? Con cada parte del cuerpo tiene una función en particular y todas las partes son importantes para que el cuerpo funcione. En este sentido, nos lleva a comprender la estructura social en términos de funciones sociales. Entonces, podríamos decir que todos cumplimos una función dentro de la sociedad. Yo dando clases, ustedes como alumnos, una madre cuidando a un hijo, un médico cuidando a la gente en el hospital, etcétera, etcétera. Todos cumplimos una función. Entonces, el paradigma funcionalista tiene este esquema, ¿no? Esta idea de observar que todas las partes funcionan y que todas las partes son necesarias para que el sistema social funcione. Entonces, volviendo a Durkheim, él es funcionalista, también se le llama positivista, ¿sí? Por si ven en otro libro, o naturalista también, ¿sí? Son distintas maneras de ver a este paradigma. Durkheim, en esta ansiedad, digamos, de querer darle a la ciencia social un espíritu de la ciencia natural, se apoya en la ciencia natural para crear la sociología, ¿no? Y entonces él dice, los hechos sociales son cuestiones que están exteriores a mí, ¿no? Como hicieron en el trabajo práctico, se imponen a mí, ¿sí? Están fuera de mí, van a seguir existiendo aunque yo me muera, y existen a pesar de mi existencia, se manifiestan, cambian o no cambian, pero están fuera de mí. Y yo no puedo elegir pertenecer a ellos o no. Miren lo que sucede hoy con lo del coronavirus. Yo no puedo pertenecer, bueno, no, yo me voy por la calle bailando porque me van a llevar preso, ¿sí? Entonces, no puedo elegir. Aunque yo no me enferme, querramos que ninguno de nosotros nos enfermemos, el hecho social existe igual. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Esto es un hecho de la medicina. Sí, pero hay un hecho social que dice que hoy no me puedo mover de mi casa. Y que si salgo de mi casa para pasear, voy a ser penado, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos como algo que tiene que ver con una cuestión de salud impacta como hecho social. Y no importa si yo me resisto, si después me gusta quedarme en mi casa, si me pongo a bailar en la terraza, haga lo que haga, el hecho social existe. Bueno,
Durkheim es de este paradigma, ¿sí? Este, es una teoría con cierto desuso en el sentido de que cuando miran a la sociedad como un cuerpo humano en donde todos estamos integrados sin conflicto, queda en desuso, porque si bien todos formamos parte de una sociedad y todos tenemos que cumplir con algo para que la sociedad funcione, el paradigma que le sigue, que es el paradigma del conflicto, le va a decir a este paradigma, por así decirlo, como si se enfrentara, le van a decir, mirá, sí, todos formamos parte de la sociedad, pero esto no es sin conflicto, ¿sí? Vamos a ver que hay conflicto. De todas formas, el paradigma funcionalista o el positivista están muy asociados en sociología para entender, si tuviéramos que utilizar una metodología con este paradigma, serían las encuestas. ¿Vieron los métodos cuantitativos? Bueno, los métodos cuantitativos es un método positivista, es un método basado en el positivismo porque utiliza los datos y utiliza la matemática para explicar realidades sociales. Por ejemplo, si yo quiero explicar hoy el índice de desocupación, voy a utilizar el método positivista, ¿sí? Las encuestas, por ejemplo, una encuesta de intención de voto es algo cuantitativo, es algo positivista, ¿sí? Acá lo que señala es que está en desuso como para explicar por qué la sociedad está integrada o está unida. Ellos lo explican como que la sociedad está integrada y unida porque todos cumplimos con una función dentro de la sociedad. Pero resulta ser que no le da importancia a los temas de la desigualdad. Esto va a estar muy vinculado a la segunda parte de esta clase, ¿sí? Bueno, el paradigma del conflicto, aquí lo que domina en la sociedad no es el equilibrio, sino el conflicto de intereses entre los miembros de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos, en ese famoso cuerpo en donde todos funcionamos y todos cumplimos una función, pareciera medio de Disney, ¿no? Medio así romántico. Este paradigma lo que dice, no, mira, todos funcionamos, pero en todas esas funciones hay conflicto, porque hay jerarquías, porque hay estructura social y porque algunos ejercen poder sobre otros. Y muchas de esas relaciones son relaciones de explotación. Entonces, la estructura social lo que sucede es que beneficia a algunos y perjudica a otros, ¿sí? Y la desigualdad impera, es constante, está todo el tiempo presente, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de desigualdad en la sociedad. Tenemos la desigualdad de clase social, de raza, de etnia, de género, o sea, sabemos que muchas veces a las mujeres no se le paga lo mismo que a un varón, sabemos que hay desigualdad por clase social, sabemos que hay desigualdad por si sos blanco, negro, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en claro es que ellos describen que la desigualdad todo el tiempo está en la sociedad y eso genera conflicto. Por eso se le llama paradigma del conflicto o materialista histórico y demás. Bueno, Marx, que es el representante de este paradigma, no solo quiere entender a la sociedad, sino que también busca un cambio, ¿sí? Esta es la diferencia, una de las diferencias con los otros dos paradigmas. O sea, la sociedad no, la sociedad no solamente quiero describir qué es lo que pasa en la sociedad, sino que es el único paradigma que tiene como un componente político, está politizado. Y de hecho, como verán, es la crítica que se le hace, ¿sí? Porque dice que es una ciencia que está politizada. A ver, voy a probar esto, lo voy a marcar acá. Ven que es una ciencia que dice que está politizada. Entonces esa es la crítica que se le hace y por eso se dice que es muy poco objetivo. Y además, la otra crítica que se le hace es que ve a una sociedad muy desde una mirada macro, que se imagina la sociedad en términos amplios, ¿sí? Sin ver sin preguntarse qué pasa con los valores sociales que están dentro de una sociedad, ¿no? Esos valores sociales, dice, ¿cómo? ¿Qué pasa con esto? ¿No los mira? ¿No ve qué son esos valores sociales? No se pregunta por qué la gente, por ejemplo, cree en un gobernante, no se pregunta por qué la gente cree en una comunidad, no hay valores sociales que eso no lo mira este paradigma. Entonces es una de las críticas que se le hace. Entonces, si yo miro
estos dos primeros paradigmas, ¿sí? El funcionalista y el conflicto, ¿en qué son iguales? Es que los dos tienen una mirada macro de la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que vamos en un dron o en un helicóptero y miramos la sociedad desde arriba. ¿Qué vemos? Vemos estructuras, ¿sí? No vemos qué pasa al interior de cada casa, sino vemos los barrios por completo, ¿sí? No estoy diciendo, no me refiero a los edificios, sino como a los segmentos que hay en la sociedad, ¿sí? Entonces, entender a la sociedad a partir de estructuras sociales amplias que caracterizan a la sociedad como un todo. Entonces, ¿qué van a estudiar estos paradigmas? Instituciones, por ejemplo, estudio la institución carcelaria, estudio la institución escolar, ahora no van a estudiar cómo es el vínculo docente-alumno, ¿sí? Van a estudiar la estructura como el sistema educativo. Por ejemplo, puedo estudiar la moda desde el funcionalismo. Entonces estudio la estructura de la moda como sistema, como la moda como industria y en las fábricas, ¿sí? Y en el conflicto lo que podría haber es la fábrica, pero a partir de la explotación que tienen los obreros en la fábrica, ¿sí? Pero no voy a ver acá qué es lo que hace que la gente siga una moda. Ninguno de estos dos paradigmas me podría explicar algo así. Con esto les estoy dando pistas, ¿sí? Para que vayan entendiendo por qué estudiamos los paradigmas en sociología de la moda. Porque nos sirve para entender a la moda, ¿sí? Bueno, y ahora nos queda el último paradigma, que es el paradigma de la acción social o paradigma interpretativista o comprensivista, depende el libro que lea, que tome. Toma un poquito de agua. Aquí sí tengo una mirada micro y va a tomar como punto de partida a las personas en concreto, cómo se orientan y actúan en sus relaciones con otras personas, cómo lo hacen sobre las bases de sus significados. Entre nosotros tenemos significados todo el tiempo. Si a ustedes a sus amigos les hacen un símbolo con la mano, supongamos un signo un corazoncito, ¿vieron ese que se hace con las dos manitos así? Con el corazoncito, algo está diciendo ese símbolo, ¿no? Te quiero, o no sé. Pero pueden significar, después hay otros símbolos que hacemos con las manos, que son obscenos, ¿sí? Esos son significados que construimos todo el tiempo, y que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pueden ir cambiando, y cambiando también a través de las culturas, ¿sí? Capaz que, bueno, el del corazón casi que es universal, pero hay otros símbolos que, bueno, qué sé yo, los cuernitos capaz que en un lado lo entienden como algo divertido y en otro lado lo entienden como algo ofensivo. Entonces, todo el tiempo o gestos de la cara, ¿vieron? Si hago trompita con los labios, son todos significados que vamos construyendo, que no solo son gestuales, sino también con palabras. Ustedes, por la edad de ustedes, seguramente utilicen palabras que los adultos decimos, ¿qué quieren decir con eso? Y si yo digo, ay, qué plato, es un vejestorio para ustedes, porque capaz que era algo que usaba mi mamá, ¿sí? Entonces, todo el tiempo vamos construyendo significados según las distintas épocas, ¿sí? Según los distintos tiempos. Y este paradigma lo que estudia son cómo son esos significados, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo un tapado de piel, no en mi época, no soy tan vieja, pero unos años antes que yo, se usaba regalar para los cumpleaños de 15 un tapado de piel, ¿sí? Y era visto como algo que, ay, viste, te regalaron un tapado de piel para tu cumpleaños de 15, ¿no? Qué bien, qué canchero, qué lujoso, quedaba. Hoy imagínense que eso está en desuso, ya en mi época estaba en desuso, ¿sí? Y es más, en mi época estaba en desuso, hoy sería castigado socialmente, porque estás matando a un animal, suponiendo que esa tela no sea sintética, que esa piel no sea sintética, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo los significados van cambiando a lo largo del tiempo? Entonces, el nivel micro, este tipo de entender, este paradigma, lo que se va a parar es en estudiar la interacción social en situaciones específicas. Y Weber, que es el representante de este paradigma, va a decir necesito entender una situación social desde el punto de vista de las personas que se encuentran en ella. Entonces, si yo quiero describir cuáles son los, por ejemplo, a la edad de ustedes, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les da ansiedad, qué es
¿qué es para ustedes ser joven hoy? Lo tengo que entender desde el punto de vista de ustedes, no de lo que yo creo que piensa la juventud, ¿sí? Porque ahí no estoy haciendo ninguna investigación. Ahí estoy diciendo lo que yo creo que es. Ahora, para entender qué es lo que piensa y siente la juventud, tengo que hacer desde este paradigma una investigación cualitativa, donde podría hacer entrevistas en profundidad o hacer focus groups. ¿Vieron esos grupos donde está la cámara Gesell, que se ve de un lado sí, de un lado no, con los vidrios, y plantear temáticas y ver ustedes que me contestan sobre los temas que les preocupan y demás? Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir, bueno, hoy los jóvenes les preocupa tal cosa. Entonces, ¿qué busqué ahí? Desde entender la interacción simbólica, este es otro autor, es Merton, pero a nosotros nos interesa recordar a Weber, ¿sí? Desde la interacción simbólica, o sea, ver en las interacciones cotidianas de las personas cómo es su contexto social determinado, ¿sí? O sea, desde ustedes, desde el punto de vista de ustedes, entender lo que hoy les preocupa a la juventud. Eso sería un análisis del paradigma de la acción social, del paradigma interpretativista, ¿sí? La crítica que se le hace, ¿cuál es? Que de pronto, ¿sí?, se centra mucho en las interacciones cotidianas y desestima las estructuras sociales generales. Entonces, esta es la crítica que se le hace. Dice, bueno, no mira qué es lo que sucede más allá de esa interacción cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ustedes me podrían decir, profe, entonces, ¿qué paradigma es bueno? Todos son buenos, pero en ciencias sociales el conocimiento es intraparadigmático. ¿Qué quiere decir esto? Que para explicar un fenómeno social necesito de los tres paradigmas. No me puedo quedar con un solo paradigma, ¿sí? Porque me voy a quedar con una mirada parcial. Puedo quedarme con un solo paradigma, pero me hago cargo de que es una mirada parcial. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los jóvenes, yo quiero ver qué les preocupa hoy a los jóvenes. Hago esta investigación en el paradigma de la acción social que ya les comenté. Les hago una entrevista en profundidad, les digo, para vos qué es ser joven, contame qué sentís, cuáles son tus problemas a futuro y demás. Ahora, desde el paradigma, vuelvo para atrás, chicos, desde el paradigma del funcionalismo, podría sacar estadísticas y decir, bueno, ¿cuántos jóvenes tienen hoy trabajo? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos jóvenes son ni-ni? ¿Cuántos realmente están estudiando lo que les gusta? Saco estadísticas, ¿sí? Y describo el panorama de la juventud hoy en la Argentina. Y desde el conflicto podría pararme y decir, bueno, no hay una sola juventud, hay juventudes que están más explotadas que otras, que están más en conflictos que otras. Hay juventudes, no es lo mismo un joven que vive en la villa que un joven que estudia en Guade o que estudia en la UBA, ¿sí? Veo distintas realidades donde hay distintas estructuraciones. ¿Se entiende? ¿Ven como un mismo hecho social que podría ser qué es la juventud hoy? ¿Puedo explicarlo de los distintos paradigmas? Entonces, estos cuadritos que vamos a ver están en el libro, están en el capítulo 2, están en la página 31, que es como para que vean cómo cada uno de los tres paradigmas se imagina en la sociedad, ¿sí? Entonces, y esto, ojo, el acento pónganlo acá mientras lo van leyendo pensando en la moda. Volvamos a nuestra matriz. O sea, sociedad funcionalista, un análisis funcionalista pensando en la moda, ¿sí? Primero miro la sociedad, más allá de la moda, pero ¿cuál es la imagen que el funcionalismo tiene de la sociedad? Y es un sistema de partes interrelacionadas que es relativamente estable, basado en el consenso generalizado. Esto que les decía, es como si fuéramos un motor, un cuerpo en donde cada tuerquita, cada venita sabe cuál es la función que tiene que cumplir y la cumple sin preguntarse y funciona. Entonces, las preguntas que se hace es cómo se integra la sociedad, cuáles son las partes más importantes de la sociedad, cómo se interrelacionan estas partes, cuáles son las consecuencias de la actuación de cada uno sobre el funcionamiento de la sociedad. Miren si yo pienso en la moda. ¿Cómo se forma la moda? ¿Hay partes más importantes y menos importantes en la moda? ¿Cómo se interrelacionan esas partes de la moda?
¿Es la misma moda hoy que la moda de antes? Es produce, por ejemplo, frente a este fenómeno que tenemos hoy del coronavirus, ¿va a tener el mismo impacto no producir en una marca que vende ropa en el shopping o en una marca que vende ropa en la salada? Bueno, podría hacer preguntas desde este paradigma. ¿Ven cómo lo vinculo? ¿Cómo se puede relacionar? Esto es lo que a mí se me ocurre. A ustedes se les puede ocurrir miles de cosas más, ¿sí? El del conflicto, ¿qué imagen tiene de la sociedad? Tiene una imagen de la sociedad que se caracteriza por la desigualdad social, ¿sí? Y en donde cada parte de la sociedad beneficia a una categoría de personas más que a otras. De esto parte. Por eso dice que el conflicto siempre existe. Desde que el hombre es hombre y desde que la sociedad se ha organizado, siempre se ha organizado, nunca se ha organizado sin conflicto, ¿no? Entonces, y lo que plantea es que el conflicto, basado en la desigualdad, siempre fomenta un cambio social. Ustedes mírenlo con esto quizás del feminismo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero muchos de los movimientos de mujeres han generado un cambio social. Las mujeres que luchaban por el voto femenino, las mujeres que luchaban por una cantidad de horas en la fábrica para trabajar, todas esas luchas han generado cambios, ¿sí? No hay que temerlo tanto la lucha. Después, bueno, tenemos los loquitos, los que se desbandan, pero sin lucha no hay cambio, ¿sí? Entonces, las cuestiones centrales, por ejemplo, es de qué manera se divide la sociedad. Se pregunta cuáles son las pautas principales de la desigualdad social, por qué en una sociedad, podría preguntarse por qué hay sociedades que son más desiguales que otras. Por ejemplo, ¿por qué en Latinoamérica hay mayor desigualdad que en los países nórdicos? ¿Sí? ¿De qué manera hay personas que desafían el status quo? El status quo es aquello que está establecido. ¿Sí? Bueno, bien, aquí estamos con el conflicto a nivel macro. Y después tenemos la interacción simbólica. ¿Cuál es la imagen que tiene de la sociedad? Bueno, la imagen que tiene de la sociedad es un proceso continuo de interacción, ¿sí? En donde todo el tiempo hay comunicaciones simbólicas entre los sujetos, ¿sí? Y de esa manera busca entender cuáles son las percepciones individuales de la realidad según las personas. Para una persona que esté desocupada, uno puede sentir una cosa y otro puede sentir otra cosa distinta. Uno puede sentir que que su vida perdió la razón de existir. Vieron que para muchas personas el trabajo es su vida, pierden el trabajo y sienten que perdieron su vida. Para otros es un camino de salida, dicen que bueno, me libré de ese laburo, ahora voy a hacer lo que quiero. Para otros es el desarrollo de un emprendimiento, qué sé yo, ¿sí? Lo que va a querer este tipo de paradigmas es entender cada una de esas realidades que se presentan frente a un mismo fenómeno social. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones centrales? ¿Cómo se experimenta la sociedad? ¿Cómo interactúan los humanos para crear, mantener y cambiar los roles sociales? ¿Cómo intentan los individuos dar forma a la realidad que perciben los otros? Y esto lo voy a marcar especialmente. Esto lo vamos a ver en la última parte de la materia. Es cómo intentamos, mediante la vestimenta, dar forma a la realidad que perciben los otros de mí. ¿Sí? El vestido, miren, lo escribo así, parezco que una nena de primer grado. El vestido juega en este equipo. ¿Qué quiere decir con esto? El vestirse maneja esta cuestión de quiero dar forma a la realidad que los otros perciben. Juego, vamos a ver que hay un juego de máscaras con el vestido, en donde aunque repita a modelos, aunque mi vestido se ajuste a la realidad actual, con mi vestido busco dar forma a la realidad que perciben los otros. Esto va a ser como la última parte de la materia. Por eso le pusimos a esa última parte microsociología, ¿sí?
porque tiene una mirada interpretativista de lo que pasa con la moda y esta moda, qué es lo que pasa cuando me visto, a qué juego yo cuando me visto, qué quiero que los demás vean de mí, o qué imagen tengo yo en mi cabeza que busco representar. Esta sería como una mirada de interacción simbólica de la moda. Cómo cambia el comportamiento individual de una situación a otra. Cuando me visto también juego roles. Ahora no estamos vestidas como si estuviéramos en clase. ¿Sí? Y respecto de la moda y el conflicto, aquí tengo mucho para explicar. Podría explicar los conflictos en la moda en cuanto a que todavía sabemos que hay fábricas con trabajo clandestino, con trabajo esclavo, todavía hay... nosotros vamos a ver un documental al respecto, que ahora bueno, vamos a ver si lo hacemos presencial o les paso, voy a tener que pasarles el documental para que lo vean, en caso que sigamos con esta modalidad, en donde vemos cómo una remera de $1 proviene de una cadena de trabajo y de explotación. ¿Sí? Entonces, la moda, que es algo tan bello y tan que nos aúna, que nos entretiene, que nos apasiona, nos interesa, también tiene como este lado oscuro, ¿no? Un lado oscuro de digamos, de explotación social, ¿no? Realmente. Bueno, bien. Entonces, también en la última parte del capítulo van a ver estos 3 paradigmas, son paradigmas que son de mediados del siglo XIX y del mediados y fines del siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta, esto es como una síntesis, chicos, no es que le vamos a dar como un gran énfasis, entender que hay nuevos paradigmas porque van a surgir nuevos paradigmas porque en realidad la sociedad cambia, hay nuevos enfoques, que hay distintos puntos de partida, distintas culturas o voces diferentes que nos explican la sociedad con los cambios que van sufriendo, ¿sí? Y además hay que entender que estos paradigmas que hoy les expliqué están vinculados con una filosofía occidental, una filosofía, un pensamiento occidental, blanco, ¿sí? Bastante sesgado, pero pasan otras cosas en el mundo, o sea, son paradigmas occidentales, ¿sí? Visiones occidentales, que no quieren decir que no puedan explicar otras cosas, pero están limitados para explicar lo que puede pasar en otras partes del mundo, o también para explicar nuevos movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, hay nuevos paradigmas, esto lo pueden ver bien, así para no irnos demasiado, pero hay nuevos paradigmas, por ejemplo, de que explican qué es la posmodernidad, ¿sí? Hay nuevos valores, nosotros esto lo vamos a estudiar más avanzada la materia. ¿Qué es lo posmoderno? Son nuevos valores, no son esos valores del hombre que describían los otros paradigmas, ¿sí? Y después en la la posmodernidad lo que nos va a hablar es de una revolución constante y de la que hoy somos partes. Y esto, desde que lo escribieron hasta que existe todo el desarrollo tecnológico de las redes, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo la sociedad va cambiando y estos nuevos paradigmas van a querer responder a esos nuevos cambios. A eso nos referimos con esto, ¿no? Y tener en cuenta que la perspectiva global en sociología no la tenemos que perder nunca, que si yo hablo de perspectiva sociológica, por supuesto hablo de una perspectiva global, que nos permite entender cómo nos enfrentamos, que aunque estemos en un lugar del mundo, nos afecta lo que pasa en todo el mundo. Hoy más claro que nunca, ¿sí? O sea, nos permite para darnos cuenta que las cosas que nos pasan acá, pasan en todo el mundo. Y además, que también hay otras partes del mundo donde pasan
tienen problemas muchos peores que los nuestros, ¿sí? Entonces, esto es la perspectiva global, ¿sí? Es una extensión de la perspectiva sociológica, ¿sí? Y me permite darme cuenta de que las sociedades de todo el planeta se están interconectando de manera creciente. Es una obviedad, pero lo tenemos que decir, sobre todo con el tema de internet, las redes o con los virus como este que tenemos ahora. Una perspectiva global nos permite ver que muchos problemas humanos a los que nos enfrentamos en Europa son mucho más graves que en otros lugares. Y pensar globalmente también es una manera excelente de aprender más de nosotros mismos, ¿sí? Nos permite darnos cuenta que conocernos más a nosotros como sociedad, nuestros límites y nuestras potencialidades, ¿sí? Y bueno, después tienen un apartado sobre qué es la globalización, ¿sí? Esto pueden leerlo, es un desarrollo mínimo, pero para que se den cuenta de, por ejemplo, de cómo la moda es parte de esta globalización y todo el producto humano es parte de la globalización. La globalización hace que veamos, lo que pasa que ya con Instagram y todo esto, hablar de esto es como una obviedad, ¿no? Pero las redes han hecho que el mundo sea mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, nos hace pensar en que el mundo es por así decirlo, no hay las transacciones económicas no tienen frontera. Vieron que ahora dicen que si hay problemas en la bolsa de Nueva York, va a haber problemas en la bolsa de acá, porque estamos interconectados, ¿sí? Tenemos redes globales, hay una cultura global, ¿sí? En donde vieron que cosas que escribían ahora en las redes en Italia, en España, en China, son las mismas que vemos acá, ¿sí? Las formas de gobierno internacional, por ejemplo la ONU, ¿sí? Nos damos cuenta de que tenemos problemas comunes. Esto, la verdad que más gráfico que hoy no puede serlo. Tenemos los mismos miedos, tenemos los mismos temores. Y vamos a ver que hay actores globales que actúan también, esta cuestión, por ejemplo, de Greenpeace, ¿no? Que pareciera que somos todos uno. Hoy se ve mucho con el cuidado del planeta. Bueno, esto que vimos, esto sería la clase 3 sobre paradigmas. Pero yo la quiero unir, me interesa que la unamos, voy a cerrar acá. La voy a cerrar acá y la voy a enganchar. Ay, hice lío, disculpen. La voy a enganchar con esta otra clase. ¿Me esperan un segundo, por favor? Un segundo, ya enganchamos, me aseguro de que esté todo bien. ¿Está bien? Está. Muy bien, acá necesito asistencia técnica por las dudas. Bueno, ustedes van a ver que tienen subido a Web Campus dos documentos, uno que dice clase 4 y el otro dice clase 4 estratificación, complemento. El complemento es para que ustedes lo tengan, lo lean, porque para que entiendan un poquito lo de la desigualdad social. No lo voy a dar como clase, no lo tenía pensado dar como clase tampoco presencialmente. Es un documento que les armé aparte por si les interesa unirlo con este que tienen acá de estratificación social, ¿sí? Mi idea de este es el capítulo 8 de Macionis, están acá, ¿ven? Con las páginas, lo voy a marcar así, en rojo. Esto sería la clase 4 y responde al capítulo 8 de Macionis de esas páginas. Y en el otro, van a ver que tienen en Web Campus uno que dice clase 4 complemento, ¿sí? O complementaria, no me acuerdo cómo es, complemento o complementaria. Esa clase a ustedes les puede servir para ayudarles un poco más, si les interesa, ¿sí? Para entender qué es la desigualdad social y demás.
Eh, Como este año habíamos hecho un cambio en el programa, esto lo queríamos dar de manera más resumida y unida, muy unida al concepto de paradigmas que acabamos de explicar recién. ¿Sí? Entonces, eh, entender la estratificación social, ¿sí? Es entender, digamos, siempre en la sociología se preguntó qué es la estratificación social y qué es la desigualdad social. Cuando hay estratificación, si yo miro, imagínense una torta, vieron que la torta la separo en partes y le pongo una capa de esto, una capa de lo otro. Bueno, la sociedad es una torta, ¿sí? Y la separo en capas. Lo que pasa es que hay capas que tienen mucho relleno o que son más anchas y otras que son más finitas, ¿sí? En este caso, en todas las sociedades vamos a ver que esa estratificación es distinta. Entonces vamos a ver sociedades donde hay mucha pobreza y hay sociedades donde hay mucha riqueza, ya, que son menos, lamentablemente. Pero vamos a ver otras sociedades en donde el pobre se distancia mucho del rico, ¿sí? Como en las sociedades nuestras latinoamericanas. Mientras que en otras sociedades más evolucionadas, la distancia entre el rico y el pobre es menor, ¿sí? Entonces, todas las sociedades tienen desigualdad social, todas las sociedades. Lo que pasa que a veces esa desigualdad es más, es más, por así decirlo, es más light, digamos, o es menos dura, ¿sí? Esa desigualdad a veces es menos dura. Entonces, ¿vieron los paradigmas que estudiamos recién? Para que lo enganchen. Bueno, ahora estos tres paradigmas, tic, tic, vamos a ver, estos tres paradigmas estudian distintas cuestiones sociales. Y en este caso, cada uno de estos tres paradigmas van a querer explicar qué pasa con la desigualdad en las sociedades. ¿Por qué hay desigualdad? ¿Sí? Entonces, el funcionalista va a sugerir que la estratificación cumple una función positiva, que es necesaria. El del conflicto va a decir que la desigualdad genera conflicto, ¿sí? Y la de la acción social va a decir que la estratificación social no es solamente una cuestión de quién gana más, sino también tiene que ver con otras dimensiones sociales. Cada uno de estos paradigmas va a explicar la desigualdad social de una manera distinta. Entonces yo les traje acá un resumen de cada uno de los tres, ¿sí? Según la estratificación como algo funcional, este paradigma lo que va a decir es que la desigualdad social juega un papel vital en el funcionamiento de todas las sociedades y es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque tienen el concepto, la idea de que unos estén en posición de desigualdad frente a otros, eso hace que quieran cambiar su situación, ¿eh? Busquen mejorar su situación. Yo quiero tener la Ferrari que tiene el otro. Entonces trato de buscar un trabajo que me dé plata para poder comprar una Ferrari, ¿no? Es una sociedad productiva, ellos sostienen que una sociedad productiva es una meritocracia, o sea, en el sentido de que yo voy a mejorar mi posición social si hago mérito para ello. Ese es el concepto de lo meritocrático, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi vecino tiene una casa más linda que la mía, yo me voy a esforzar para buscarme un trabajo, para ganar más dinero y para tener una casa más linda que la de mi vecino. Entonces, en realidad ellos dicen que la desigualdad funciona, vieron, como una zanahoria en donde todos corremos y tratamos de mejorar a la sociedad. Bueno, todos sabemos que no partimos de la misma línea de partida, ¿no? Porque pareciera que como las reglas, todos tenemos las mismas reglas, o sea, el capitalismo es así, todos podemos vender nuestra fuerza de trabajo, hacer lo que querramos para conseguir lo que queremos, pero sabemos que no todos tenemos los mismos recursos, ¿sí? Por más que exista una educación pública y demás, sabemos que no es lo mismo un niño que estudia en una educación pública en un barrio carenciado que un niño que va a la calle, a una escuela pública en la calle Libertador, en la avenida Libertador. Entonces, siempre los contextos son distintos. Esta es la crítica que se le hace, ¿sí?, a esta postura, que es
una postura, una teoría conservadora. Podríamos decir que la crítica que se le hace es que, digamos, hay gente que se esfuerza mucho y gana poco. Pensemos en los médicos hoy, ¿no? Y una estrella de fútbol gana lo que gana, ¿sí? O alguien que la pega con un hit musical, ¿sí? Entonces, lo que se le critica a esta teoría es que exagera la medida en que la desigualdad puede incentivar el desarrollo de talento individual y en realidad, si bien motiva a muchas personas, para otras es una barrera, ¿sí? Ignora esta teoría los conflictos sociales, ¿sí? Que se pueden dar. Pero la verdad que es una teoría que está bastante en desuso. Bueno, después tenemos esta otra teoría, que es la estratificación como conflicto, que es la marxista, ¿sí? Que plantea esto de que Marx nace en Alemania, observa cuando él escribe pensando en la revolución industrial, ¿sí? Y plantea esto de que las clases sociales nos dirige hacia desigualdades económicas que están estructuradas en la sociedad, ¿sí? Y que la condición de clase tiene que ver con tu condición objetiva en la sociedad. No es lo que vos crees que sos, sino es con los recursos que no tenés o que tenés, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que la clase en realidad es un grupo de personas que tiene una relación común con los medios de producción. Entonces tenemos a los industriales o capitalistas, que son los que tienen los medios de producción, y a la clase obrera, que lo único que tiene es vender su fuerza de trabajo. Entonces dice que esta relación que se establece entre estas dos clases sociales es una relación de explotación, en donde los capitalistas explotan a los obreros, ¿sí? Y el capitalista lo que obtiene del trabajo obrero es plusvalor, o sea, mucha ganancia del que se apropia el capitalista y lo que hace es que cada vez tenga más dinero, ¿sí? Esa es su fuente de explotación, ¿sí? El plusvalor es todo el tiempo que sobra del trabajo obrero que el capitalista se apropia para sí y es ganancia pura. Entonces, Marx reconoce que los sistemas de clases son mucho más complejos, hay clases de transición, o sea, por ejemplo, el trabajador de cuello blanco, que es el trabajo administrativo, pero acá estamos haciendo una breve introducción, no vamos a entrar en teoría marxista, pero para que entiendan también esta cuestión del conflicto y de las clases sociales, ¿sí? Que él no ve una sociedad que funciona toda aceitadamente como un cuerpo humano, como un motor, sino que ve a la sociedad como un conflicto permanente, ¿sí? ¿Cuál es la crítica? ¿Sí? La crítica que se le hace básicamente que es una visión politizada, como habíamos dicho, que también la crítica que se le hace es que el sistema, digamos, comunista no prosperó en la Unión Soviética y demás, y que en realidad el sistema que ellos proponían no pudo sostenerse en el tiempo y en realidad la crítica que se le hace es más por lo que fue políticamente que por lo que fue teóricamente, ¿sí? Porque se comprende que el sistema capitalista es un sistema muy desigual y en donde hay ciertas cuestiones que no están resueltas en cuanto a los conflictos de intereses y de desigualdades. La crítica que se le hace es más por una cuestión de lo que pasó en la Unión Soviética, ¿sí? Y en donde es una sociedad donde no llegaba a darle ese sistema igualitario que planteaba en realidad fue utópico, ¿sí? Nunca se llegó a lograr. Entonces ahí es donde viene la crítica, más que nada, a esta. Más allá después de los que opinan distinto y demás, ¿sí? Pero la crítica está muy asociada a lo que resultó en la realidad. ¿Mm? Pero
yo digo, esto es mi opinión, digo, no descartar que este concepto de conflicto está siempre presente de una manera u otra. ¿Sí? Bueno, esto se los dejé para que lo miren la página 227. Esto es para que ustedes tengan una información adicional de por qué no ha habido una revolución marxista, ¿sí? La fragmentación de la clase capitalista, el trabajo de la oficina y los niveles de vida. Digamos, ustedes recuerden, cuando Marx escribe El Capital, lo escribe en plena revolución industrial. La sociedad cambió, hubieron cambios radicales. Esto se los dejé para que ustedes lo lean, tengan ustedes una información adicional, ¿sí? Y esto también en la página 227, mírenlo, es muy interesante, es ver cómo ven estos dos paradigmas, cómo se contraponen. Esto hacíamos un trabajo en clase, pero mi idea es que ustedes lo lean tranquilos en casa y ven cómo estos dos paradigmas oponen la mirada, cómo son opuestos en su mirada de la estratificación social, ¿sí? Pero la idea no es leerlo ahora todo, se entiende perfectamente y es para que ustedes tengan una información adicional de cómo se contraponen estas dos miradas. Aquí van a ver es como el funcionalismo lo ve todo como la estratificación social es necesaria, es útil, está legitimada, la desigualdad social es necesaria para la sociedad, y la otra dice totalmente lo contrario, dice que la estratificación social asegura que el talento de las personas esté truncado, ¿sí? Que los valores y la ideología es propio de la burguesía, del grupo dominante, la estratificación es resultado del conflicto social, y estas son muchas de las cuestiones que muchos movimientos políticos aún hoy, tienen como soporte teórico, ¿sí? Y el paradigma funcionalista también hay algunos países que hoy, a veces uno escucha a Donald Trump en sus discursos, está bastante apoyado en un paradigma funcional, ¿sí? Bueno, estas son visiones, pero es interesante que enriquezcan un poco la lectura tomando en cuenta qué es lo que sucede con estos dos paradigmas. Y el último paradigma, que es representado por Weber dice, o sea, el paradigma de Marx está apoyado en que la división social tiene que ver básicamente con poseer o no poseer los medios de producción. O sea, tener dinero o no tenerlo, ¿no? Él dice, está de acuerdo Weber con Marx en que la estratificación puede provocar conflicto, pero le va a agregar otras dimensiones, que son muchas de las que se utilizan hoy cuando se hacen un análisis de nivel socioeconómico en la sociedad, ¿sí? Entonces dicen, primero que están las desigualdades económicas o de clase, ¿sí? Que es la única dimensión relevante para Marx, pero para Weber dice, no existen fronteras bien definidas o delimitadas solamente por lo económico, ¿sí? Y entonces por eso él va a hablar del estatus, que es el segundo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la clase, o sea que hay una cuestión económica, él también decía que hay que tener en cuenta el estatus que tienen determinados grupos sociales o que tiene una persona en la sociedad, y que eso está medido por el prestigio social. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, alguien que hizo un gran descubrimiento, supongamos un médico, un biólogo, no sé, y es reconocido socialmente, tiene un gran prestigio social, pero de pronto no es millonario, ¿sí? Y a veces a la inversa puede pasar con una estrella de música o de deporte. Vieron que tienen mucho dinero, pero no tienen prestigio social, ¿sí? Y además, otro de los factores que juegan en esta estratificación es la importancia del poder. Es otra dimensión de la jerarquía social. ¿Por qué? Porque hay autores, hay actores sociales que de pronto no tienen mucho poder económico, pero tienen mucho poder político. Por ejemplo, a veces cuando hacen las movilizaciones, que hay ciertos sectores que tienen mucho poder político de movilización, y entonces de alguna manera tienen, se imponen su poder, ¿no? Entonces, Marx pensaba que el prestigio social y el poder eran consecuencias de la posición económica, de modo que no veía razón para tratarlos como dimensiones diferentes de la desigualdad social.
Y Weber en este sentido está en desacuerdo y dice que pensaba que en las sociedades avanzadas era necesario atender no solo al poder económico de los sujetos, sino también a su prestigio y a su capacidad de influencia política. Él hace esta separación, entonces le da mayor riqueza al análisis de la estratificación social. Y él dice que estas tres dimensiones no siempre van juntas. Era esto que les decía, podés tener dinero, pero no podés tener poder político. Esto pasó a lo largo de la historia. Por ejemplo, la burguesía durante mucho tiempo en la Edad Media tenía poder económico, pero no tenía poder político. Por eso se da la Revolución Francesa. ¿Sí? Bueno, porque la burguesía quería tener poder político. Ya tenía el poder económico, quería tener poder político. O sea, entender la estratificación social es también entender estas diferencias. La contribución de Weber reside en intentar hacernos ver el carácter multidimensional de la desigualdad social. No hay solamente cuestiones económicas que marcan las diferencias sociales, sino también de poder y de estatus. ¿Sí? ¿Vieron también, por ejemplo, cuando uno conoce esos casos de narcotraficantes, ahora que se ven tantas series, y entonces de pronto tienen mucho poder económico, pero no tienen prestigio social, tienen un estatus negativo, porque saben que el dinero lo obtuvo de la corrupción, del narcotráfico. Entonces tienen una buena posición social, digamos económica, pero carecen de estatus positivo, tienen estatus negativo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la crítica? En realidad la crítica que se le hace es, por poner algo, es en sentido de que lo económico es lo que rige a los países en el capitalismo. Entonces, más allá de la posición del estatus o del poder político, lo económico lo rige. Entonces pareciera como que este análisis multidimensional queda un poco truncado, ¿sí? Pero bueno, en realidad es el esquema que más se utiliza, porque miren, yo les traigo acá cómo se mide el nivel socioeconómico, por ejemplo, en la Argentina. Y yo no le pregunto a la gente cuánto gana. No se pregunta eso. Primero porque la gente no te responde. Segundo porque la gente miente. Entonces, para armar cómo se arma, ven que dice nivel socioeconómico, se le va a preguntar a la gente, por ejemplo, cuántos viven en la casa, cuántos de esos trabajan, de qué trabaja el principal sostén del hogar, cuáles son los estudios, y se le pregunta si tiene cobertura médica o no. Porque hoy, en nuestra realidad, tener cobertura médica habla de que si la persona si es un trabajador formal, nos habla si la persona si es un trabajador formal, nos habla de si la persona digamos, si se puede pagar una medicina prepaga. Todo eso se arma un índice y se lo ubica en estos escalamientos. ¿Ves? ¿Ven? El ABC1, el C2, el C3, el D1. Esto es viejo, estos datos, ¿eh? Esto es creo que era del 2014, 2015. Pero para que vean cómo el ingreso, ¿ven? El ABC1. Esto, si uno quiere hacer un estudio de mercado, cuando ustedes tengan marketing, ¿sí? Van a utilizar este tipo de escalas. Pero esa es la mirada, ven que yo no ubico a alguien en una escala social solamente por lo que me dice que gana. ¿Sí? Una cosa es una familia en donde son 5 y trabajan los 5, y otra cosa es una familia donde son 5 y trabaja uno. Y una cosa es si ese uno es dueño de una empresa de 200 empleados o si ese uno es un docente. ¿Sí? Todo eso se hace todo un análisis para ubicar a las personas dentro de la escala social y para poder mirar el nivel socioeconómico de una persona. Bueno, entonces, resumiendo, para que nos quede claro, en el principio de la clase expliqué lo que eran los 3 paradigmas, y esos 3 paradigmas, cómo podemos estudiar la moda, como un montón de otros hechos sociales.
explicamos un poquito lo que decía Durkheim sobre el hecho social, que era coercitivo, que se impone, él tiene que decidir, tiene que explicar que la sociología es tan científica como las ciencias exactas, entonces utiliza ese método, ¿no?, de definir a los hechos sociales como cosas estudiables. Ese es el paradigma positivista o funcionalista, que mira a la sociedad como que todos somos parte de un esquema pautado, ¿sí?, que un esquema como si fuéramos un motor, como si fuéramos un cuerpo humano y todos cumplimos una función. Vimos el paradigma del conflicto, que ve a la sociedad a partir de las desigualdades y de los conflictos que hay en la sociedad, y el de la acción social, que lo que quiere es interpretar la acción social. Ahí di ejemplos sobre lo que era la moda y estos tres paradigmas, y en este capítulo lo que quisimos ver es cómo estos paradigmas que estudiamos explican la desigualdad social, ¿sí? Y esto está relacionado y vinculado directamente con poder entender cómo la moda, cómo el sistema de la moda puede tener una de estas tres miradas. Puedo explicar a la moda desde una manera, desde la industria de la moda, desde una manera funcionalista del conflicto, o puedo estudiar qué es lo que pasa con el vestido, con el vestirme, con los gustos, a partir del interpretativismo, ¿sí? Son distintas maneras. Por eso tienen este tema en la materia. Es qué visión le voy a dar a la moda. O puedo verla de las tres, como dijimos, ¿no? No es que hay un paradigma mejor que otro, sino que son distintos paradigmas, ¿sí?, que explican lo social. En lo que dijimos que estaba un poco en desuso era la postura funcionalista, porque en realidad es un poco en desuso, ¿sí? Porque, digamos, hay partes como del conflicto que no la está explicando. Pero de todas formas, el paradigma funcionalista, positivista, hoy se utiliza mucho para explicar, estudiar otro tipo de cuestiones, como expliqué en la primera parte de la clase. Bueno, la idea es que escuchen la explicación mirando el PowerPoint y lean el capítulo 2 y parte del capítulo 8, que está marcado qué parte es, y puedan resolver la actividad, que lo que voy a hacer es retrasar la entrega, después les voy a mandar un mail, así tienen más tiempo para hacerla. Bueno, espero que les haya servido. Algunos alumnos me comentaron particularmente que les gustaba esta modalidad de que esté grabado en YouTube, y así lo pueden escuchar, lo pueden ir pausando a medida que lo van escuchando, y después, si me quieren hacer preguntas sobre esta clase, lo que vamos a hacer la semana que viene es, en el grupo del lunes a la mañana, nos reunimos 10:30 de la mañana para que me hagan preguntas sobre todo lo que quieran de las clases vistas. El martes a la mañana también, yo sé que es feriado, pero vistas y dadas las circunstancias, nadie se va a mover de la casa en un feriado, así que vamos a seguir con el esquema que tenemos para no perder clase, como dije al comienzo de la clase. Yo igual todo esto lo voy a poner en Microsoft Teams, ¿sí? De todas formas, hoy si me escucharon, lo que pueden hacer es preguntarme en Microsoft Teams, porque es más, el chat es más, no es un mail que tardo más, y en el chat lo pueden ver todos, entonces pueden preguntarme por ahí. De todas formas, vamos a tener nuestro encuentro online, que yo las voy a invitar a todos, lo van a ver ahí en Microsoft Teams, para que nos reunamos el lunes, creo que es lunes 30, a las 10:30 de la mañana, martes 31, 10:30 de la mañana, y ahí pueden, habiendo escuchado, leído, estudiado, hacerme todas las preguntas que quieran sobre el tema, ¿sí? Ahí retrasamos la entrega, que ahora después les digo bien para qué fecha, para que puedan elaborar mejor los temas, ¿sí?, sin tanto apuro. Bueno, espero que les haya servido la clase y bueno, hasta la próxima.